Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Saludamos también a todas las personas que nos están viendo ahorita por redes sociales. Qué bendición poder no solo llegar a los que estamos acá presencialmente, sino también de manera online, todas las personas que nos están viendo ahorita. Y también saludamos a los que van a ver este video ya en diferido días después. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Saque su Biblia o su celular o su tablet, no sé dónde tiene la Biblia ahí a la mano. Marcos, capítulo 5, versículo 36. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por permitirme estar un domingo más aquí con mis hermanos. Un día más, Señor Jesús, podernos reunir. Gracias porque podemos ver la luz del día. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque nos permite, Señor Jesús, venir a adorarte, Señor, y exaltarte. Muchas personas en medio de esta pandemia partieron contigo, Señor, pero en tu infinita misericordia y en tu gracia, tú nos has permitido seguir y continuar este caminar aquí en la tierra. Por eso te damos gracias y hoy estamos aquí, Señor, pudiéndote alabar y adorar y exaltarte. Señor, queremos que en esta mañana abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Que no quede seamos oidores, sino también hacedores, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica lo que vamos a aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición es poder estar un domingo más acá. Somos de casa. Nos fuimos un tiempo, pero estamos otra vez acá. Y quiero pedirle un gran favor. Esta misma palabra la compartí el fin de semana pasado en La Boquilla. Estuvimos haciendo una labor de evangelismo allá. Y cuando llegamos a hacer la labor de evangelismo, pues muchas iglesias de ahí se enteraron que nosotros estábamos haciendo esa labor. Y algunas nos invitaron. En realidad yo no iba a predicar como tal, sino que íbamos a llevar unas ayudas y íbamos a evangelizar en la calle. Y terminé predicando allá en 2 iglesias esta palabra que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero que abra su mente y su corazón a lo que Dios tiene para decirle. Porque ayer, cuando empecé a orar, yo le decía: Señor, voy a compartir la misma palabra, pero yo siento en mi espíritu que tú quieres decirme algo más. Y algo que el Señor no me habló allá, me lo habló aquí. Y eso pude entender que en cada lugar Dios siempre tiene algo nuevo. Y voy a compartir la misma palabra, pero al final quiero darles algo que Dios me habló ayer para la iglesia Betel. Y no solo la iglesia Betel, sino la iglesia en Arjona. Y por eso quiero que usted atesore en su corazón esto que le voy a dar, porque sé que ha sido de mucha bendición para mi vida y también lo fue para muchas personas allá en La Boquilla. El título de la enseñanza le he puesto: una fe firme. ¿Cuántos tienen una fe firme? Pero dígalo con convicción. ¿Cuántos tienen una fe firme? Amén. Sucede que este pasaje que yo acabé de leer ahorita es acerca de una niña que estaba enferma. Era la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y en este pasaje que leímos, específicamente el versículo 36, Jesús se dirige a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Pero quiero como devolverme un poquito atrás, unos versículos atrás, para de pronto ponerlo en contexto. Jesús estaba libertando a un endemoniado en una región que se llamaba Gera.
en esa región, Jesús se encuentra con el endemoniado y lo liberta. Y ahí en ese momento Jesús mostró su poder. Ese Jesús de poder lo mostró en ese momento. Jesús se monta otra vez en la barca y pasa a la otra orilla. Cuando llegan a la otra orilla, Él llega y allá había una multitud que lo estaba esperando. Yo no sé cómo hacía esa gente para enterarse, porque en esa época no habían redes sociales, que ahora uno dice voy para tal lado y cuando quiere llegar uno allá, ya todo el mundo sabe qué es lo que se va a hacer y a qué hora llegaste. Y la gente no puede hacer algo porque enseguida va publicando todo y uno ve en las historias y uno va viendo de la vida de todo el mundo y de qué van haciendo y cuándo cumplió años y si el hijo cumplió años, si no cumplió. Pero en esa época no era así, era de boca en boca. Y yo no sé cómo llegó al tema de que Jesús, cuando llegó a la otra orilla, dice la Biblia que ya había una multitud esperándolo. Cuando Él llega ahí, la conversación que empieza a tener no las muestra el libro de Marcos, pero el libro de Mateo, en este mismo pasaje, nos da unas luces de qué era la conversación que Jesús tenía en ese momento. Y la conversación que tenía era porque los discípulos de Juan el Bautista, habían ido donde él a preguntarle acerca de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, por qué sus discípulos no ayunaban. Y él estaba teniendo esa conversación con ellos cuando en ese momento llega este hombre llamado Jairo, diciendo que su hija estaba enferma. El asunto es que no es lo mismo, yo me puse a pensar, no es lo mismo cuando a ti te llega una mala noticia diciéndote, mira, fulano de tal está enfermo y está en el hospital. Tú dices, bueno, está enfermo, ¿cómo está? ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Está grave? ¿No está grave? O sea, uno empieza a hacerse todas esas preguntas cuando a una persona le sucede algo, ¿cierto? Pero cuando te dicen a ti, no, él está bien, está estable, pero está en el hospital. Y uno dice, bueno, por lo menos hay una esperanza de que se salve, que se sane o se recupere. Hay una esperanza. No es lo mismo eso a que te digan, se murió. O sea, son dos noticias totalmente distintas. Y yo experimenté algo con referente al tema de las noticias, pero ahorita más adelante se los comento. Ahorita quiero que usted entienda la magnitud en la que este hombre llegó hasta los pies de Jesús y le dijo, mi hija está enferma. Yo como papá, cuando veo a mis hijos enfermos, Dios mío, ustedes, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, algún día lo van a experimentar. Eso es un tema que uno se siente impotente. O sea, porque ya uno queda en las manos de la medicina, de los médicos, de las enfermeras, y ya uno no sabe qué más hacer. En ese momento uno se siente vulnerable, porque uno quisiera poder tener el poder de poder sanar a uno, al hijo de uno, pero se siente uno muy triste, se siente uno acongojado, se siente uno muy adolorido y uno quisiera que lo que le está sucediendo al hijo de uno, vivirlo uno y que ellos no lo vivieran. ¿A cuántos han sentido eso? Me imagino que son padres, han sentido eso. Ya. Y por eso quiero que vea la magnitud de lo que este hombre estaba viviendo. Desesperado buscando una ayuda. Ahora, estamos hablando de que Jairo no era cualquier persona. Jairo era un principal de la sinagoga. Y en esa época, los principales de la sinagoga eran hombres adinerados. Este hombre era alguien pudiente. Él pudo haber ido donde algún médico, él pudo haber ido a cualquier otra parte, pero no, él fue a Jesús buscando su ayuda. Ahora, cuando Jesús le dice, listo, yo voy contigo, vamos, y acepta ir a la casa de él para sanar a su hija. Pero miren algo que a mí me asombra. En el versículo 23, Jairo, cuando se acerca a Jesús, miren lo que le dice. Mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí nos damos cuenta que Jairo tenía una fe, ¿cómo se llama el título de la enseñanza? Una fe firme. Cuando usted tiene una fe firme, nada lo mueve. Y nos damos cuenta porque quien le dijo
que la niña iba a ser sana y que viviría, no fue Jesús el que le dijo eso, fue él mismo. Él mismo le dijo a Jesús esas palabras. A veces nosotros leemos los pasajes, a veces los leemos tan rápido que a veces no le damos importancia, pero si usted lo analiza paso a paso y versículo por versículo, se da cuenta que este hombre con su boca ya estaba declarando vida en la vida de su hija. Porque no fue Jesús el que se lo dijo, fue él mismo quien lo declaró. Y cuando van de camino, con esa fe firme que tenía Jairo, dice la Biblia que se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre. Y no me quiero enfocar tanto en la mujer del flujo de sangre, más bien en Jairo. Pero sí tenemos que tratar ese pedacito porque hace parte del camino cuando él iba hacia la casa de Jairo. Y el asunto es que esta mujer tenía también una convicción grande de que Jesús podía sanarla. Ahora, no sé si usted conoce este dato y si no lo conoce, hoy va a aprender esto. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre quería tocar el borde del manto de Jesús? ¿Por qué? ¿Sí saben por qué quería tocar? ¿Por qué la Biblia no dice que quería tocar una manga o por lo menos otra parte de la túnica? ¿Por qué el borde? ¿Por qué la Biblia registra que era el borde? Miren, lo que pasa es que en el pueblo de Israel, los rabinos, o sea, los maestros de la ley, ellos sus túnicas, abajo en el borde, tenían unas bolitas de lana. Eran como unas bolitas de lana alrededor de todo el borde. Y esas bolitas de lana, eso está en Levítico. Usted lo busca y ahí lo va a encontrar. Esas bolitas de lana significaban los mandamientos y las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué era lo que estaba simbolizando esto? Que ella decía, si tan solo tocara el borde, o sea, una de esas bolitas que simbolizaba la promesa de ¿qué? De sanidad para su pueblo. Simbolizaban los mandamientos de Dios. Era como especie de un simbolismo, pero ella lo tomó para ella y dijo, si tan solo tocara ese borde, que en ese borde es donde está simbolizado las promesas de mi Dios, yo seré sana. Cuando uno empieza a estudiar la palabra y se da cuenta de la connotación de esto, hasta todo el pasaje toma sentido. Porque a veces uno dice, yo soy muy preguntón con el tema de la Biblia, y a veces me pregunto, pero ¿por qué el borde? ¿Por qué no otra parte de la túnica? ¿Por qué el borde? Y ahí fue cuando encontré, estudiando, que estaba el tema de las bolitas de lana en la vestidura que tenían los maestros de la ley. Y Jesús tenía una de esas túnicas. Esta mujer tenía una fe también firme, así como la tenemos usted y yo. Amén. El asunto es que en medio de esa fe firme, esta mujer tenía una fe oculta. ¿Por qué oculta? Porque había una situación compleja que ella estaba viviendo, la cual era que no podía expresarse como mujer en público. Eso estaba prohibido en la época de Jesús. No se podían expresar las mujeres en público. Y a eso se le sumaba otro problema más. Y era que ella tenía un problema de flujo de sangre, el cual en el libro de Levítico dice que cuando la mujer estaba con menstruación, en sus días de su periodo, tenía que salir afuera del campamento y cuando ya pasara ese periodo, regresar de nuevo. Porque a esas mujeres en ese momento se les consideraba inmundas. Y ellas no podían en ese estado tocar, hablar, comer con otras personas. Tenían que permanecer aisladas. Así que tenía dos condiciones. Una, no podía hablar en público, y dos, era considerada inmunda y no podía estar en medio de una multitud. O sea, que si ella hablaba, la condición que ella tenía en medio de esa multitud que estaba, la podían apedrear. Esa mujer iba a terminar muerta. Así que su fe era oculta. Mientras que la fe de Jairo estaba expuesta, la fe de ella era oculta. Al punto que el original, cuando dice que Jesús empezó a buscar quién había tocado, el artículo que determina a la persona, usted sabe que el artículo es él, ella, nosotros, ¿cierto? Él o ella, ¿ya? Y el artículo que está en el original es él la buscaba. O sea, él sabía que era una mujer.
Él la buscaba. Era una mujer. Ahora, yo les dije, yo soy muy preguntón con el tema de la Biblia. A mí me gusta investigar mucho. Pero siempre las investigaciones a veces que hago, trato de llevarlas al día a día de nosotros. O sea, no me gusta como solo quedarme ahí y ya, sino cómo esto lo puedo aplicar a mi diario vivir. Esto, ¿qué me enseña? Uno puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero ¿cómo lo aplico? O sea, ¿cómo lo llevo a mi día a día? Esta mujer decidió, cuando tocó el borde del manto de Jesús, salir de la condición de una fe oculta a una fe manifiesta. Su fe se manifestó a la hora de tocar el borde. Y Jesús la sacó de ahí, de ese anonimato o esa manera oculta en que tenía su fe. Y la expuso. Muchos de nosotros aquí hemos vivido momentos difíciles donde hemos visto la mano de Dios y a veces nos quedamos callados. Hermano, su testimonio puede ser de bendición para otros. Su testimonio puede ser de bendición para el vecino. Su testimonio puede ser bendición para su familia, para el que lo rodea. No se quede callado. Hable. Cuente las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Jesús iba de camino para la casa de Jairo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí, el tiempo es corto, cuántos aquí están en Familias en Acción o en el bono que dan de la tercera edad? ¿Cuántos están? Hácenme su manito. Sin pena, hermano, no se preocupe, ya en la casa también lo recibimos. Amén. Bueno, ¿cuántas veces no les ha tocado hacer esas filas? Son filas largas. Caramba, que uno vaya y que no, mi suegra ya no quiere ni ir. Ella le firmó un poder a mi esposa y ves tú, porque ella no quiere hacer esa fila. Son filas totalmente largas. ¿Y qué pasa? Que cuando a uno le pasa algo, cuando uno está en la fila y llega alguien que conoce al que está atendiendo y se mete porque tiene preferencia, ¡pum!, se metió. Cierto que eso da rabia. Porque uno lleva casi 1 hora, 2 horas ahí esperando y viene otra persona y se mete en la fila como si nada. Yo le comentaba a una de las discípulas que tenemos de Bucaramanga acá, Lía, le decía, ven acá, allá como es en Bucaramanga, y me dice, no, si alguien se mete en la fila empiezan a chiflarle y a chulearlo, pero aquí, y le dije, no, aquí en la costa no, aquí se forma una trifulca, van cogiendo piedra y se insultan y eso termina en una pelotera. Aquí es muy diferente. ¿Saben? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién llegó primero ante Jesús? ¿Y quién se atravesó? La mujer del flujo de sangre. Jairo pudo haberle dicho, Señor, pero yo llegué primero. O sea, yo estaba haciendo la cola, la fila, para recibir mi bendición. Y ahora se atravesó. ¿Cómo es posible de que tú te vas a quedar hablando con esta mujer mientras mi hija ya se está muriendo? Recuerden, la niña estaba enferma. La niña no se había muerto, estaba enferma. Pero ella no estaba muerta. Por eso les dije, no es lo mismo que te digan está enfermo a que te digan se murió. No es lo mismo. A mí me tocó dar esa mala noticia. Y les digo, no quisiera que ustedes estuvieran en una situación así. Jairo no se quejó con el Señor, pero en el momento en que él está hablando con la mujer, Jesús está hablando con la mujer y está en ese proceso, llegan unas personas de allá, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija se murió, ya no molesten más al maestro, déjalo quieto. Estos hombres que ni siquiera creían que Jesús podía sanar a una niña, ¿ustedes creen que iban a creer que la iba a resucitar ahora? O sea, yo me puse a pensar eso. Yo dije, si estos hombres ni siquiera creyeron en que Jesús podía sanarla, ahora mucho menos resucitarla. Por eso es que ellos con convicción le dicen, no molesten más al Señor, no lo molesten más. Pero entonces ahí es donde entra Jesús en escena y es el versículo, ponlo otra vez Moisés, el versículo que leímos ahorita. Jesús no miró a la gente que venía dando el mensaje, sino que miró a Jairo y le dijo lo que leímos ahorita al principio.
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire, hermano, yo no sé qué está atravesando usted, no lo sé. Lo único que sé es que Dios me mandó a decirle que no tenga miedo, que siga creyendo, siga avanzando, sigue continuando, que Dios está contigo. A mí me tocó dar una mala noticia, como la que trajeron esos muchachos. Cuando mi esposa, hace 8 años, yo estaba trabajando en Cartagena, me llamó mi suegro de Venezuela y me dijo: aló, María Alejandra. Yo le dije: no, señor Andrés, habla con Manuel. Manuel, María Alejandra, no está conmigo, yo estoy trabajando, ella no tiene celular, lo tenía yo. Y me dice: bueno, llamo para una mala noticia, pero así sin anestesia me la tiró. Gustavo Andrés lo mataron. Yo quedé así: bueno, hablamos después porque se está contando la llamada. Papá, y me colgó. Yo quedé frío en el teléfono. Gustavo Andrés era el hermano de mi esposa. Cuando yo recibí la noticia, lo primero que a mí se me vino a la mente, ni siquiera fue cómo murió, por qué murió, qué pasó. No, lo primero que se me vino a la mente es: ¿cómo doy yo esta noticia? O sea, ¿cómo le digo yo esto a mi esposa? ¿Cómo le digo yo esto a mi suegra? Mi esposa tenía 8 meses de embarazo. Perdón, 6 meses de embarazo. Y yo dije: yo le doy una noticia de esta y puede hasta abortar. ¿Qué hago? O sea, a mí me entró un dolor de cabeza, un frío por la columna, yo no sabía qué hacer. Yo lo que hice fue que hablé con mi jefe y le dije: me voy porque tuve esta calamidad familiar. Así me dijo: arranque, mijo. Cogí una moto y por todo el camino iba pensando: ¿cómo doy la noticia, Señor? ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo digo? Vea, yo no quisiera que usted estuviera en mis zapatos. No se lo deseo a nadie le deseo esa situación. Dar buenas noticias es agradable, pero dar malas noticias, eso no es agradable. Por eso cuando yo leo este pasaje y escucho las malas noticias que le trajeron a Jairo, a mí siempre se me viene a la mente ese momento que yo viví, siempre. Hermano, Dios está al control. Aún en medio de que haya vida o que haya muerte, Dios sigue siendo Dios. Yo me preguntaba: Señor, ¿por qué tú en algún momento utilizaste este pasaje para hablarle a un amigo que yo tenía, que se le murió su hermanita de 9 años, de leucemia, cáncer en la sangre? Una niña que yo vi crecer. Y este mismo pasaje Dios me dijo: ve y háblale a tu amigo. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo le hablo de este pasaje si en el pasaje la niña dice que Jesús la resucitó, pero en la vida de mi amigo la niña se murió y la enterraron? Porque esto Dios me lo dio después para que yo le hablara a él días después. ¿Y cómo le hablo? Y Dios me dijo: no, es que yo soy el Dios, sigo siendo Dios. Aún si la resucito y aunque no la resucitara, sigo siendo Dios. Sigo teniendo el control. No importa lo que usted esté viviendo, no reniegue contra Dios. Dios sigue siendo Dios. Ámelo, hónrelo, búsquelo, que Él está ahí para con usted. La niña, dice la Biblia, que cuando llegó Jesús a la casa, las personas que lo recibieron se burlaron de Jesús, porque Jesús dijo que la niña no iba, que la niña no estaba muerta, sino que estaba durmiendo. La niña duerme. Y esta gente se burló. Yo siempre que cuento esto me acuerdo de algo que yo viví de niño con mi papá, que él me decía a mí que habían personas que le pagaban para llorar en los sepelios. Y yo lo vi en San Juan de Pomuceno, vi gente que vive de eso. No sé si todavía, pero de niño todavía alcancé a ver algunas mujeres que le pagaban para ir a llorar en los... ¿Ah? Sí, por eso quiero recalcar esto, porque es que en la Biblia
esa tradición también, porque es que esa es una tradición egipcia. Y aquí el pueblo de Israel también tenía permeado esa tradición. Y por eso vemos que cuando Jesús llega, esta gente se burla de Jesús. Porque es que los que estaban ahí no eran únicamente los familiares. Había gente que habían contratado para que llorara. Dice que había una algarabía. Cuando Jesús llegó había una algarabía. Yo imagino el show de esas mujeres que le pagaron, se privaban. En Menticol va, Menticol viene, el abaniquito. Yo me imagino el show. Pero cuando Jesús los confronta, es cuando sale en realidad a flote lo que había en su corazón. Y empiezan a reírse y a burlarse. En medio de una circunstancia de muerte, ¿quién se ríe o quién se burla? Nadie. Todo el mundo toma respeto en medio de una situación así de dolor. Pero aquí nos damos cuenta de que la gente que estaba ahí no tenía conciencia ni tenía ese sentido de amor hacia la familia de Jairo. Y cuando Jesús entra, dice la Biblia que entró solamente ¿con quién? Con Pedro, Juan y ¿quién más? Jacobo. Llega y entra con ellos tres más la mamá y el papá de la niña. Y le dice, Talita cumi, a ti te digo niña, levántate. Y la niña se levantó. Miren, y es asombroso porque el texto de ese pasaje, el 43, se los voy a leer. Pero él les mandó mucho a que no lo supiese nadie. Y dijo que se le diese de comer. O sea, Jesús levantó a la niña y dijo, denle de comer a la niña. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de esta enseñanza que Jesús venía mostrando su poder con este hombre endemoniado? Pasa a la otra orilla, se encuentra con la mujer de flujo de sangre y sigue mostrando Jesús su poder. Llega, resucita a la niña y sigue mostrando su poder. Pero cuando la niña se levanta, ya no se muestra como un Jesús de poder. Se muestra como un Jesús tierno, amoroso. Ese padre que se preocupa por la comida. Denle de comida a la niña. Saben, a veces nosotros hemos experimentado ese Dios de poder en muchas circunstancias de nuestra vida. Pero en los momentos de dolor y de dificultad, Dios se muestra tierno. Dios se muestra amoroso para con nosotros. Él conoce los pequeños detalles de tu vida que hacen falta y eso que tanto necesita. A veces creemos que Dios no está pendiente del mínimo detalle de nuestra vida. Y sí, claro que sí. Esos zapatos que ya tienen un hueco y que necesitas cambiarlo, el Señor sabe que tú necesitas eso. Esos libros del colegio de los niños, Él sabe. Él sabe que mañana tienes que pagar un recibo público, Él lo conoce. Él conoce el diagnóstico que te dieron, Él lo conoce. No creas tú que Él es ajeno a eso. Por eso cuando yo leo este tema de que Jesús le dio de comer, pidió que le dieran de comer a la niña, no se le pasó ni un mínimo detalle. Dios conoce los detalles más íntimos de tu vida. Ahora, por cuestiones de tiempo, quiero compartir lo que Dios me dio ayer y voy a ser corto. Hermano, en este mismo libro, más adelante, en unos capítulos después, específicamente en el 6, Marcos 6:45, dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire, Jesús en la orilla es donde llegó, alimentó a 5,000 y después que hubo pasado eso, que pasó todo lo que les conté de Jairo y todo, le dice a los discípulos, móntense en la barca y pasen a la otra orilla. O sea, a Jesús le gustaba andar, mira, de un lado a otro en la barquita, de un lado a otro. Le dijo, vayan y adelántense. Y cuando ellos se montan, dice la Biblia que a mitad de camino empezó el viento y la ola. Y dice la Biblia que ellos, en los versículos que vienen después, que ellos remaban y estaban en fatiga, en gran fatiga. ¿Y dónde estaba Jesús? En un monte acá orando. Y dice la Biblia que Él los vio donde estaban en gran fatiga, tratando de echar hacia adelante el barco y no podían, porque el viento les era contrario. Entonces fue cuando Jesús, cuando vio esa fatiga en la que estaban, dice que bajó del monte y fue y caminó sobre el mar. Y es cuando ellos lo ven y piensan que es un fantasma y se asustan. Y Jesús les dice,
les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben qué me dijo el Señor ayer? Hay mucha gente que está en fatiga, está remando y remando, remando un negocio, remando un matrimonio que se está cayendo a pedazos, remando una vida que quiere conectarse con Dios pero que no puede porque la pornografía lo ata, porque el adulterio lo está atando, porque la fornicación lo está atando. Gente que está atada a muchas cosas y están en esa fatiga de querer caminar con Dios y querer ir hacia adelante con Dios, pero no pueden. ¿Y saben dónde está Dios? En ese monte, y desde allá arriba te está viendo tu fatiga. Él está viendo tu dolor. Él está viendo que tú estás remando en medio de la situación difícil, en medio de una pandemia que hablaban que la economía se iba a venir al piso, que muchas cosas iban a pasar, y tú estás remando en medio de que se han muerto seres queridos, gente que uno a veces que quería, amaba, amigos que se han ido. A mí se me han muerto amigos con el tema del COVID, y gente, vea, remando, y estamos en fatiga. Pero Dios conoce tu necesidad. Él sabe y te está viendo que tú estás remando y que ya no das más. Y en algún momento Jesús va a aparecer en medio del mar y te va a decir: no temas, cobrad ánimo, así como Jesús se lo dijo a los discípulos. Cobren ánimo, sigan hacia adelante, que yo los estoy viendo. Jesús conoce tu necesidad, conoce tus lágrimas. Él ha visto cuánto has llorado por ese hijo que se pierde en la droga, ese hijo que anda en pandilla. Tú has llorado mucho. Has llorado por ese esposo que no quiere caminar con Dios. Pero Él está ahí. Él te está viendo. Por eso no podemos ser esclavos del temor. No podemos ser esclavos del miedo. No seamos esclavos del miedo. Esta pandemia nos ha traído es miedo y temor. Que no podemos. Miren, ¿saben qué? Lo peor que le han podido a un cristiano es podernos abrazar, es poder hacer esto. Oki, mi hermano, Dios te bendiga. Porque él sabe, Satanás sabe el poder que hay en un abrazo. Satanás sabe el poder que hay de ir y abrazar a alguien. Y nos dijeron: no, es que tenemos que estar a 2 metros. A mí Dios me confrontó muchísimo. Yo también me encerré en la ciudad de Bucaramanga. Pero después de unos meses dije: no, yo no puedo seguir en esto. O sea, esto es lo que quiere el diablo. Y yo entiendo que por cuestiones de protocolo, y el pastor está tratando de mantener con el tema del gobierno. Yo lo entiendo eso. Yo entiendo esa situación. Pero hermano, siga confiando en Dios. No se deje gobernar por el miedo y por el temor, porque eso es lo que quiere Satanás. Y las personas que nos están viendo aquí, no se dejen llenar de temor ni de miedo. Dios está con ustedes. Dios está en esa montañita allá, desde allá, desde ese monte nos está viendo cómo estamos fatigados. Y en algún momento Él va a aparecer. En algún momento Él se va a aparecer a tu vida. Así que yo te pido que te levantes, cierra tus ojos. Y quiero que canten conmigo esta canción, la cantemos juntos. No podemos ser esclavos del temor. Yo soy hijo